Bienvenidos a un nuevo tutorial de Davizungo. Y en este video te voy a enseñar a cómo realizar el siguiente efecto. Muy bien, queridísimos amigos, ya tenemos aquí todos nuestros clips divididos y ustedes dirán, Dios mío, todo eso tengo que hacer. No necesariamente. Antes de continuar con el tutorial, les quiero decir que esta es la segunda parte del tutorial del efecto de Less I Know The Better con KineMaster. Si no han visto la primera parte, aquí les está saliendo la tarjetita, porque si no ven esa primera parte, no van a entender esta segunda. Así que, David, te dejo con el tutorial. Quizás con algunos no es necesario dividirlos. Por el momento les voy a explicar cómo serán nuestros movimientos de cámara. Ok, ya tenemos aquí nuestro principio. Y básicamente Lonzo se concentra en el movimiento hacia el objeto en cámara. En este caso, nuestro objeto en cámara en este clip es el niño gordito que baila por comida. Y lo que tendremos que hacer es, con la herramienta paneo y zoom que nos brinda KineMaster, haremos un zoom pequeño solo en la posición de inicio. Haremos un zoom pequeño aquí hacia el objeto y la posición final la dejamos tal cual, no la modificamos para que ocurra este efecto. Okay. Para el siguiente clip, en el segundo clip, lo que podremos hacer también es que seguimos persiguiendo al objeto. Y en este caso vamos a hacerle un pequeño zoom, pero pequeñísimo, aquí a la posición final. En esto relacionado con el segundo clip. Ya relacionado con el tercer clip, hacemos otro pequeño zoom dirigido hacia el objeto en el video y dejamos aquí un pequeño zoom para que ocurra un efecto así. Ok. Si no les gusta tanto así ese efecto, pueden hacer lo siguiente. Esta es la opción 2. Hacemos el zoom hacia el objeto. Dejamos la posición final tal cual como está. Damos clic al segundo clip. Y hacemos otro zoom hacia el objeto. La posición final siempre relacionada con el objeto, pero un poco de movimiento. No ya así centrada hacia el objeto, sino que un poco desenfocado al objeto, de no ser tanto el centro. Y como tercer clip podemos hacer que siempre el objeto sea como el centro y la posición final hacemos un pequeño zoom. Ok, espero que se me haya entendido o que me haya dado a entender. Ok, y así nosotros iremos jugando con las herramientas. Ahí hubo un error, debemos alejarlo un poco más. Porque también otro efecto, ¿saben?, que pueden hacer es que el primer clip, si le añaden el zoom, poca batería. Al segundo clip no le añadimos el zoom y al tercero sí le añadimos el zoom. Esa es como la tercera opción que tenemos, ok, para que ocurra este efecto. Es que ya les enseñé las 3 estrategias de movimiento de cámara que pueden hacer, que son estas. Ustedes van a seguir haciéndolo con cada uno de los clips si ustedes lo quieren hacer. Yo se los recomiendo que lo hagan porque todo el efecto se basa en eso, en el movimiento de la cámara, el cual añade como ese toque de bastante satisfacción a la hora de verlo, a mi opinión.
Así que bueno, yo le voy a añadir todos los movimientos de cámara a mis clips de video y nos vemos cuando ya terminé los movimientos de cámara de mi video. Y pues prácticamente ya tendríamos hecho el efecto, solo que a mi opinión, para que el efecto ya como retoque final quede de maravilla, añadámosle un efecto. Y se preguntarán, ¿cuál efecto le vamos a añadir? Pues ustedes deciden entre si darle un efecto básico con desenfoque gaussiano, y aquí ustedes pues, lo amplían a toda la pantalla y lo reducen únicamente aquí al flash. Vean que no estoy cubriendo toda la parte rápida, ok, sino que estoy cubriendo únicamente el principio del clip, pero es muy poco lo que cubro. Si se fijan, ay, perdón, estaba tapando el micrófono. Si se fijan, son 100 aproximadamente este efecto, y aparte que le vamos a añadir una transición de salida o animación de salida de desvanecer para que quede un efecto así. Ok, aquí es decisión de ustedes si le quieren añadir este efecto gaussiano, incluso puede ser mucho menos el tiempo que va a durar. Y hacen lo mismo que hicimos con las capas blancas en la primera parte, que como lo dije al principio del video, ve a verlo porque si no, no vas a entender este video. Así que duplicamos y lo llevamos al principio de cada clip donde hay un flash, ¿ok? Lo ponemos en cada clip donde haya un acercamiento de cámara. También eso es muy importante, que lo pongamos en un clip donde haya un acercamiento. Ya ustedes se encargan de la distribución del efecto, ¿ok? Ya lo ponemos y nos iría quedando así. Ok, y la otra opción está en que le añadan, nuevamente nos vamos a efectos, pero esta vez el efecto de la tienda de KineMaster llamado desenfoque de movimiento o motion blur en este caso. Entonces venimos y arrastramos nuestro de desenfoque en movimiento o motion blur hacia el final de nuestro clip. Igual habrá un momento en que ya no les va a permitir reducir el clip. Entonces venimos aquí a animación de salida y le damos en desvanecer para que quede un efecto así. Ok, ya ustedes hacen lo mismo que hicimos con aquí el efecto de desenfoque gaussiano. Lo arrastran a todos los clips. Aquí hay una transición, así que tienen que irse fijando. Se fijan bien a dónde van poniendo los efectos, si es en el lugar de zoom o si no es en el lugar de zoom y lo han puesto en una transición. Deben de fijarse en todo eso, ok, y ya con esos efectos pues nos quedaría así. ¿Ven? Queda bastante bueno a mi opinión. Y ya ustedes pues si eligen el desenfoque gaussiano o el desenfoque. Hasta aquí ha llegado porque ya lo que nos falta es añadir nuestra marca de agua. Pero bueno, eso ya lo expliqué en un video que ahorita les está saliendo la tarjetita para que lo vayan a ver. Un tutorial muy bueno, se los recomiendo para añadirle su marca de agua de una manera original. Para hacer este edit pueden utilizar Power Director, que también en mi canal hay un tutorial sobre cómo hacerlo en Power Director. Y bien, gente de YouTube, hasta aquí. Y bueno, gente de YouTube, simplemente te pido que me sigas en mis redes sociales, en Instagram como @davisungo _YouTube, en mi página de Facebook como Davi_Zungo. Si quieres, te puedes suscribir aquí al canal. Si sientes que este contenido te ayuda y te gusta, dale like a este video si lo encontraste pues informativo y muy funcional para ti. Así que nada más, gente de YouTube, yo soy Davisungo y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.